Hola, pues el día de hoy te quiero compartir un tema que se llama identidades trigonométricas. Este tema tiene mucha aplicación en estudios de bachillerato y también en algunas carreras, principalmente carreras que tienen que ver con el área de ingeniería, el área de programación, todos estos estudios universitarios que requieren como base las matemáticas. Y bueno, primero que nada, ¿qué son las identidades trigonométricas? Fíjate, aquí tengo yo algunas fórmulas. Estas identidades son simplemente una fórmula que lo que nos está diciendo es que lo que está a la derecha del igual es lo mismo que lo que está a la izquierda del igual. Son igualdades, identidades. Cada una de ellas tiene su respectiva demostración. Hay sus demostraciones de por qué es que el seno de un ángulo es igual a 1 sobre la cosecante de ese mismo ángulo, para cada una de ellas. Ahora no nos compete describir esas demostraciones, pero existen, que es a partir de las gráficas y del círculo unitario que se van explicando todas estas identidades. Y a partir de la combinación de estas identidades, estas que te muestro en pantalla se pudieran conocer como las más básicas, se llegan a otras identidades más, como las que te muestro ahora en pantalla. Entonces, de estas identidades básicas, pues tenemos las recíprocas. En las recíprocas se relacionan dos funciones trigonométricas a través del recíproco uno de la otra. Luego tenemos las identidades trigonométricas de cociente, que es básicamente una identidad para tangente y cotangente. Y luego las pitagóricas, que si te fijas, cumplen como con esta forma del teorema de Pitágoras de dos catetos al cuadrado, que es igual a un tercer cateto, bueno, que vendría siendo la hipotenusa. Una vez más, estas identidades tienen su respectiva demostración, ahorita no las vamos a ver. ¿Qué es lo importante? Que reconozcas que estas son fórmulas que te ayudan a transformar una expresión trigonométrica con base a otra función trigonométrica. Y de estas igualdades podemos hacer despejes. Por ejemplo, esta primera yo la puedo despejar y poner que el seno de A por la cosecante de A es igual a 1. O bien puedo continuar el despeje diciendo que la cosecante de A va a ser igual a 1 sobre seno de A. Y así con el resto de las fórmulas. Esta, por ejemplo, que se aplica mucho, esta trigonométrica, pitagórica, podemos despejarla y decir que el seno cuadrado del ángulo es igual a 1 menos el coseno cuadrado del ángulo. O bien puedo decir que el coseno cuadrado de ese ángulo es igual a 1 menos seno al cuadrado. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Despejar una función según me convenga. Estas otras identidades eh, tal vez no se utilizan tanto, pero sí son útiles para resolver algunos problemas. Y por acá tenemos estas primeras que tienen que ver con la suma o resta de dos ángulos distintos. Fíjate cómo ahora nos mencionan el seno de un ángulo más o menos el seno del otro y cómo se puede reexpresar esta suma en multiplicaciones de ángulos individuales. O bien tenemos otras versiones para suma o resta, que son estas de aquí. Fíjate que aquí lo que tenemos es el seno de un ángulo más el seno de otro ángulo. Cuando acá teníamos en estas primeras fórmulas el seno de un ángulo más otro. Luego también el producto de dos senos, el producto del seno de un ángulo por otro, el producto de dos cosenos. Y así existen muchas otras identidades, como por ejemplo las del ángulo doble, las del ángulo medio. Si tú no tienes ningún formulario o no conoces estas fórmulas, no pasa nada, simplemente te puedes ir a tu explorador y buscar identidades trigonométricas, fórmulas,
y yo te recomiendo que te vayas a la sección de imágenes y aquí puedes encontrar muchos formularios que te van a ayudar. Por ejemplo, lo abres, lo copias como imagen y luego lo puedes pasar a un documento en donde vayas reuniendo todas estas fórmulas de identidades trigonométricas. Bien, vamos a realizar algunos ejemplos básicos para introducir el tema. Muy bien, yo aquí ya pongo algunas de las fórmulas que muy probablemente utilicemos. Puede ser que utilicemos otras. Vamos a ver de qué se tratan estos problemas. Entonces, fíjate, la instrucción dice, demuestra las siguientes igualdades utilizando identidades trigonométricas. Es decir, ¿qué es lo que queremos hacer? Expresar, llegar a la demostración de que lo que está del lado izquierdo del igual es lo mismo que lo que está del lado derecho. Una recomendación en este caso, puedes trabajar cualquiera de los dos lados para hacer la demostración, pero se recomienda, si se puede, utilizar el del lado izquierdo o bien el lado que esté más complejo. Entonces, bien, vamos a observar aquí, tenemos cotangente cuadrada de x más 1. Cotangente cuadrada de x más 1. Te invito a dar un vistazo a las fórmulas que te pongo aquí de las identidades trigonométricas. Como una pista, siempre que tengamos alguna función trigonométrica elevada al cuadrado, lo recomendable es mirar las identidades pitagóricas. Seguramente por ahí va la solución. Y entonces observamos claramente que aquí nos ponen que 1 más la cotangente cuadrada de un ángulo es igual a la cosecante cuadrada de un ángulo. Entonces, esta expresión de 1 más cotangente es exactamente lo mismo que tenemos acá, solamente que están volteados los términos. Y como los dos son positivos, no pasa nada, es exactamente lo mismo. Entonces, esto es igual a 1 más cotangente cuadrada de x. Es lo mismo, solo que está volteado. Vamos entonces a utilizar esta identidad trigonométrica y la suma de la cotangente cuadrada de x más 1 la vamos a cambiar por cosecante cuadrada de x. Y esto tiene que ser igual a 1 sobre seno cuadrado de x. ¿Cuál sería el siguiente paso? Aquí vemos una relación que tiene que ver con cosecante y con seno cuadrado. Y fíjate cómo tenemos esta forma ya como un recíproco. Entonces, muy seguramente se trate de esta identidad. Recuerda que esta identidad la podemos despejar de manera que la cosecante de A nos quedaría 1 sobre seno de A. Ahora, lo adicional a aplicar ahora sería una cuestión de leyes de exponentes. Si nosotros tenemos esta parte elevada al cuadrado, pues el otro lado lo elevamos al cuadrado y simplemente nos queda cosecante cuadrada de A es igual a 1 al cuadrado sobre seno cuadrado de A. Y entonces la cosecante cuadrada de A es igual a 1 sobre seno cuadrado de A, porque 1 al cuadrado pues es 1. Entonces fíjate cómo esta identidad que tenemos aquí de la cosecante al cuadrado la podemos expresar como 1 sobre seno cuadrado de A. Y pues aquí ya llegamos a la demostración de la fórmula. Perdón, sería del ángulo X, porque estamos trabajando con el ángulo X. Ya llegamos a esta demostración. Ya está demostrado que lo del lado izquierdo es igual a lo del lado derecho. Muy bien, ahora vamos a realizar este segundo ejercicio. Y vamos a buscar qué fórmulas pudieran aplicar. Entonces, en este segundo caso, pues tenemos aquí la multiplicación de dos binomios. Estos dos binomios se parecen mucho porque tenemos en el primer término 1 y en el segundo término un coseno de x. Del otro lado tenemos seno cuadrado. Entonces, bueno, seno cuadrado lo identificamos aquí en esta identidad pitagórica. Pero ahora, esta multiplicación
si te fijas, viene siendo una multiplicación de binomios conjugados. Aquí es importante también recordar todo lo que ya sabes de álgebra. La multiplicación de binomios conjugados es igual al primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Entonces, nos quedaría 1 al cuadrado menos coseno de x elevado al cuadrado. Y esto tendría que ser seno cuadrado de x. Ahora, simplificando esta expresión, pues tenemos 1 menos coseno cuadrado de x, tendría que ser seno cuadrado de x. Hasta ahorita lo que hemos trabajado es álgebra, pero con funciones trigonométricas. Ahora, al observar esta expresión 1 menos coseno cuadrado, recordemos lo que ya decíamos, que estas identidades trigonométricas se pueden despejar. Entonces, de esta primera identidad pitagórica, si despejamos para seno cuadrado o para coseno cuadrado, nos quedaría algo así. Si despejamos para seno cuadrado, tendríamos 1 menos coseno cuadrado del ángulo, porque este lo voy a pasar del otro lado restando. Y resulta que precisamente esta es la identidad que necesito, porque lo que tengo del lado izquierdo es precisamente 1 menos coseno cuadrado del ángulo. Entonces lo voy a cambiar por seno cuadrado de x, y esto es igual a seno cuadrado de x. Y entonces ya se demostró que lo que está del lado izquierdo es igual a lo que está del lado derecho. Vamos a realizar un último ejercicio. En este último ejercicio ya tenemos ahora una fracción. Tenemos del lado izquierdo las funciones secante y del lado derecho las funciones seno y tangente. Entonces, como te decía, al observar un cuadrado, es muy útil que observes las identidades pitagóricas. Y bien, vamos a identificar esta identidad pitagórica en donde, si te fijas, si despejamos la tangente cuadrada del ángulo, nos quedaría la expresión seno cuadrado del ángulo menos 1, que es precisamente esto lo que tenemos en el numerador. Entonces, el numerador lo voy a cambiar por tangente cuadrada de teta entre secante cuadrada de teta. Y esto debería de ser igual a seno cuadrado entre tangente por tangente. Muy bien. Ya tenemos por aquí una tangente, tenemos una secante. Si observamos las identidades, podemos ver que la tangente se puede expresar en función de seno y coseno. Y a su vez, la secante se relaciona con coseno. Esta identidad trigonométrica, si la despejamos para secante del ángulo, nos quedaría 1 sobre coseno del ángulo. Entonces, vamos a utilizar esta identidad y esta identidad para reexpresar la fracción que tenemos del lado izquierdo. Entonces, la tangente dijimos que es seno entre coseno. Ahora, mi tangente está al cuadrado, entonces simplemente pongo seno cuadrado, coseno cuadrado. Es algo similar a lo que realizamos ya de este lado con la cosecante cuadrada, que la cambiamos por 1 sobre seno cuadrado. Es exactamente lo mismo y tiene que ver con leyes de exponentes. Entonces, por eso, aquí expreso la tangente cuadrada como seno cuadrado entre coseno cuadrado. Todo esto se va a dividir entre la secante, pero ahora la secante, utilizando la identidad recíproca, la voy a expresar como 1 sobre coseno cuadrado. Y esto tendría que ser igual a seno de teta por tangente de teta. Del lado izquierdo, vamos a continuar el problema por acá. Del lado izquierdo tenemos una división de fracciones. Entonces, esta división de fracciones la voy a solucionar multiplicando extremos por extremos y medios por medios. Pues bien, entonces nos quedaría seno cuadrado
por coseno de teta entre coseno cuadrado de teta por 1. Y esto tendría que resultarnos seno de teta por tangente de teta. Bien, tenemos coseno de teta y abajo coseno cuadrado. Es como si tuviéramos x sobre x cuadrada. ¿Qué es lo que pasa? Que se simplifica y me queda 1 sobre x, ¿verdad? Entonces, este coseno se va a cancelar con este coseno de por acá y vamos a tener seno cuadrado entre coseno. Me falta por aquí todavía algún paso adicional para poder expresar para poder terminar esta demostración. Fíjate, la respuesta dice seno por tangente. Yo aquí tengo seno cuadrado. Entonces voy a separar ese seno y el otro seno lo dejo de este lado y esto lo expreso como dividiéndose entre el coseno. Esto tendría que ser seno por tangente. Seno por tangente. Fíjate esto que vamos a realizar. Resulta que seno entre coseno, volviendo a las identidades de cociente, es igual a la tangente. Por lo tanto, ya puedo expresar que seno de teta por tangente de teta es igual a seno de teta por tangente de teta y ya he terminado mi demostración. Pues bien, espero que este video te sea muy útil y pues cualquier duda, no dudes en contactarme para apoyarte con lo que necesites. Gracias.